Hora 25. Pedro Blanco. Just because the mind can make up whatever it wants doesn't mean that it'll never come true, won't ever happen. Just because she can. Please, could I change that? Is that the right thing to do? Or I just don't know. Just don't know. Is that the right thing to do? Oh, I just don't know. I just don't know. Let me introduce one to the other. That dream and real. Estamos escuchando lo último de Björk y Rosalía. Llevaban un tiempo avisando de que estaban preparando una colaboración. Hoy han sacado este tema juntas, que trasciende lo musical, porque los beneficios de esta canción se van a destinar a parar o a intentar parar la proliferación de piscifactorías en las que se cría salmón en Islandia. Las piscifactorías son una especie de granjas acuáticas, ya lo saben. Esto nos ha hecho preguntarnos cómo se crían los peces en cautividad, qué está pasando para que Björk y Rosalía se unan en esta canción para recaudar fondos para intentar frenar la proliferación de este tipo de instalaciones. ¿Cómo funcionan esas granjas marinas? ¿Respetan o no el medio ambiente? ¿Son o no un riesgo para el medio ambiente? Quiero que saludemos a Marta Martín Borregón. Muy buenas noches. Buenas noches. Marta Martín Borregón es responsable de Océanos y Pesca de Greenpeace. Ayúdenos en primer lugar a saber qué está ocurriendo exactamente en Islandia, que recuerdo es la denuncia que quiere formular en esta canción Björk junto a Rosalía. Bueno, realmente en Islandia hay un problema muy grave con las piscifactorías de salmón, y es que, aparte de los daños que generan al medio ambiente con la contaminación que producen, es que los ejemplares se han escapado, una gran mayoría, y lo que hacen es que dañan la especie en estado salvaje, porque se cruzan los ejemplares que se crían con la especie salvaje, y esto daña a la especie porque la hace más vulnerable a todos los efectos todo lo que están sometidos en la naturaleza, el cambio climático, patógenos, etcétera. Entonces debilita la especie y hace que merme aún más, porque el salmón atlántico es una especie que está muy amenazada ahora mismo. Uh-huh. O sea que un salmón atlántico salvaje en sí es más resistente a las amenazas del entorno que un salmón de piscifactoría en la misma Islandia. Efectivamente, porque además estos salmones, aunque se crían en Islandia, vienen de Noruega, entonces a nivel genético no son exactamente iguales. Uh-huh. ¿Por qué es contaminante una instalación, una piscifactoría de este tipo? Bueno, principalmente porque se producen un montón de nitratos y de fósforo causado principalmente por las heces de los peces que están ahí acumulados en los tanques, por así decirlo. Entonces, se acumulan en el fondo y esto daña el entorno. Además puede generar eutrofización, pueden proliferar algas y generar muchos daños ambientales si hay muchos nutrientes en un pequeño espacio de agua en el que en condiciones normales no lo habría. Y luego también cabe destacar que se utilizan un elevado número de antibióticos, de antifúngicos, etcétera, para tener unas condiciones en los tanques y asegurar la supervivencia de esos peces. Entonces, claro, todos estos compuestos acaban en el océano, se propagan por el océano y dañan a las especies salvajes, además de que nos acabamos comiendo todos estos químicos que llevan los peces. Estos son los principales impactos, además de la sobrepesca, que para alimentar todos estos peces hay que pescar, entonces no es muy sostenible. Claro, esta es otra de las denuncias que ustedes formulan, no solo el impacto medioambiental que tienen este tipo de instalaciones, sino también el tipo de producción o de alimentación a la que se someten estos peces, que no es sostenible. Claro, efectivamente, porque para que os hagáis una idea, para que un salmón engorde 1 kilo hay que proporcionarle aproximadamente una media de 3 kilos de alimento, y además son especies que son carnívoras. Entonces, estamos expoliando los océanos, estamos extrayendo un montón de recursos que serían pescado, o sea, una fuente de proteína para cualquier persona, para alimentar unos salmones que se han puesto de moda el consumo de salmón. Entonces se ha propiciado mucho esta cría, no solamente en Islandia, también en
Noruega y en países como Chile. Entonces, bueno, hay un montón de países, sobre todo de África Occidental, que es donde estamos pescando todos estos peces que luego utilizamos para producir las harinas que alimentan a estos salmones, que se están quedando sin este recurso, que además son países que son muy, muy vulnerables. Estamos hablando de la cría de estos salmones en piscifactorías en Islandia. Muchos oyentes pueden estar pensando, bueno, pero es que en las piscifactorías no solo se crían salmones, y no solo hay piscifactorías en Islandia, luego vamos a hablar de las que hay en nuestro país. ¿Implica el mismo riesgo, tiene el mismo impacto cualquier piscifactoría, sea cual sea el pescado que se críe? Bueno, no es que impliquen el mismo impacto, es que todas tienen un impacto. Habrá las que tengan mayor o menor medida en función del tipo de pez que se esté criando, ¿no? Pero todas tienen un impacto, porque todas están generando contaminación por químicos, contaminación por nitratos, y también está demostrado que generan una disminución de la biodiversidad en los entornos cercanos a donde están instaladas estas granjas, además del problema de la sobrepesca. Entonces, no te podría decir que hay algunas que son considerablemente más dañinas, pero sí que está claro que al criar especies carnívoras se genera mucho impacto. Hay una ecuación que cada vez es más difícil de resolver. La población mundial crece, aumentan por tanto las necesidades de alimentar a esa población mundial, y en el caso de los peces, por ejemplo, pues no hay peces para todos. Esta de las piscifactorías, de la cría en cautividad, ¿es una solución para poder alimentar a toda la población? Realmente no, o sea, realmente sí que lo que creo que sería necesario es reducir el consumo de pescado, porque estamos teniendo un consumo de proteína de origen animal que es muy elevado. De hecho no sigue las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Nuestro consumo debería reducirse, y entonces no creo que no haya pescado para todo el mundo. Creo que sí que lo hay, pero lo que hay que hacer es un uso responsable del mismo y una pesca sostenible para asegurar que estos recursos no se pierden y que hay pescado para toda la población. Pues Marta Martín Borregón, responsable de Océanos y Pesca de Greenpeace, gracias por habernos atendido esta noche en Hora 25. Muchas gracias. España tiene casi 8.000 kilómetros de costa, y mar adentro también se han instalado piscifactorías, y también han sido criticadas en algunas zonas. Vamos a abrir dos conexiones a esta hora. En Galicia, Fernando Becerra. Fernando, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Pedro. Y en Lanzarote, Carlos García. Carlos, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Voy a empezar por ti, Carlos, contigo. En Canarias, especialmente en Lanzarote, pero también en Tenerife, también en Gran Canaria, ha habido una oposición a veces muy fuerte a la instalación de piscifactorías. En Lanzarote había un punto especialmente problemático, se llama Playa Quemada. Cuéntanos, Carlos, ¿qué pasó exactamente? Sí, perdón. En Lanzarote había jaulas de acuicultura, hasta 53 únicamente en una localidad, en la de Playa Quemada, en el municipio de Yaiza. La concesión caducó en 2021 y aún así, mientras se debatía en los tribunales si podía seguir o no, se continuó con la actividad. Esto motivó, entre otras cosas, protestas de los colectivos ecologistas, hasta el punto de que en 2 años, en 2021 y en 2022, se le otorgó la llamada bandera negra por contaminación. Nuria Rodríguez, que es portavoz de Ecologistas en Acción, explicaba los motivos. Debido a la contaminación que está sufriendo, debido a las piscifactorías que siguen instaladas en la zona, incremento de la producción, incremento de contaminación orgánica, incremento de aceites, de olores, de algas, que eso daña la biodiversidad. Esto provocaba que los fondos estuvieran contaminados, según Ecologistas en Acción, que no se limpiaran como se debiera, y que además algunas de las lubinas y doradas, fundamentalmente las primeras, que se criaban y se engordaban en esas jaulas, lograban escaparse y las consideraban especies invasoras. Creo que además encargó un estudio, ¿no?, sobre la calidad del agua de baño, y con qué conclusiones. El estudio fue encargado a la ONG Inoceana por parte del Ayuntamiento de Yaiza, y las conclusiones fueron, aseguraba el consistorio, nefastas para el ecosistema marino. Las fotografías submarinas que se obtuvieron eran reveladoras. Se aseguraba que el ecosistema del Sebadal, que se encontraba en la zona de estudio, estaba en estado de regresión, que además el rápido crecimiento del número de jaulas, junto con el cambio de especies de cría, estaba impactando negativamente
al medio circundante, marino y terrestre. Finalmente las jaulas este mismo año, de 2023, terminaron de retirarse, eso sí, con un daño colateral para 50 familias que vivían directa o indirectamente de esta actividad. Claro. La posibilidad de que se instalen, no digo ya en esa zona, sino en esa isla y en otras piscifactorías en Canarias, enfada, cabrea, ¿no?, a las cofradías de pescadores. Y mucho, porque es que además es más grave no lo que ha habido, sino la amenaza que existe, puesto que hay posibilidad de instalar nuevas jaulas en frente del litoral de 3 municipios: el de Arrecife, la capital de Lanzarote, el de San Bartolomé, que tiene varios kilómetros de playa, y sobre todo el de Tías, donde está el principal núcleo turístico de Puerto del Carmen, el principal núcleo turístico de Lanzarote. Esto, además del daño que produciría a las especies que pescan los pescadores de la zona. El expatrón mayor de la Cofradía de Pescadores de la Tiñosa, precisamente de Puerto del Carmen, Francisco Rodríguez, aseguraba que si habría que salir a la calle, pues la población debería hacerlo. Damocles que pende ahí todavía, que yo espero que al final políticamente se pueda resolver, porque yo creo que en los tribunales poco vamos a poder hacer, pero espero que la sociedad de Lanzarote, si llegado el momento, pues si hay que salir a la calle tengamos que salir, pues habrá que hacerlo, porque habrá que defender el sector turístico, que es el motor económico de la isla, digamos, la poca flota artesanal de bajura que tenemos. El Cabildo de Lanzarote, las cofradías de pescadores y los ayuntamientos implicados están batallando contra el Plan Regional de Ordenación de Acuicultura PROAC de Canarias, no contra el plan, pero sí contra las zonas que establece ese plan como posibles lugares para instalar nuevas jaulas de acuicultura. Gracias, Carlos. Buenas noches. Buenas noches. El Centro Superior de Investigaciones Científicas tiene el Instituto de Acuicultura de Torre de la Sal, que está en Castellón, y lo dirige Ariana Silla Bobadilla. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Le agradezco que esté con nosotros en Hora 25. Bueno, usted estudia, conoce muy bien cómo se crían los peces en esas, vamos a llamarlas granjas acuáticas. ¿Entiende que haya resistencia, recelos, que haya quien no se fíe o que dude de ese tipo de instalaciones? Hombre, es lógico que pueda existir reticencia, sobre todo cuando no hay información adecuada o información sesgada y no se explica con claridad todo lo que comporta el cultivo de especies acuáticas y cuáles son las normas, las restricciones y los controles que hay para que se pueda dar una concesión para criar animales en esas condiciones marinas. Uh-huh. Es una actividad, entiendo, por tanto, no le pido que me detalle la regulación, pero una actividad muy controlada, por lo que dice. Sí, por supuesto. Precisamente conseguir una autorización para una concesión de explotación en el mar en España es muy, muy costosa en tiempo. Los trámites burocráticos son muy largos y se tienen que cumplir unas normas considerables, entre otras la declaración de impacto ambiental, porque no se puede conseguir una concesión en cualquier zona, tiene que ser una zona adecuada por el tipo de hábitat, las corrientes marinas que haya, la distancia al fondo marino, la distancia a la costa, etcétera. Uh-huh. He utilizado la fórmula de una granja acuática. ¿Sería una manera más o menos correcta de referirse a ese tipo de instalaciones, teniendo en cuenta que todos hemos visto granjas de animales de tierra, digamos, pero no todos hemos visto una piscifactoría? Sí, es adecuado decir una granja acuática, sí, por supuesto, porque lo que estamos haciendo es cultivar, criar animales, en este caso acuáticos, ya sean peces, moluscos, crustáceos o algas. Uh-huh. Nos decía antes la representante de Greenpeace que el modelo no es sostenible porque para alimentar, por ejemplo, a un salmón, hablamos del caso de los salmones de Islandia, hay que darle, para que engorde 1 kilo, darle entre 4 y 5 kilos de alimento que surge de otros peces que a su vez hay que pescar en el mar y en el océano. Sí, esta es una cifra que se utiliza con muy poca precisión en muchas ocasiones, porque estas cifras actualmente están muy alejadas de estos valores que se han dado. En el caso, por ejemplo, de las especies que se cultivan en España, carnívoras, digamos, equivalentes al salmón, como podrían ser la lubina o la dorada, estamos con valores muy inferiores, que se necesita de 1,2 a 1,3 kilos de pienso para producir 1 kilo de pez. Ah. Y la composición de estos piensos que se dan para alimentar a los peces no tienen actualmente los porcentajes de harina de pescado y de aceites de pescado que tenían al inicio de los cultivos. Hoy en día están muy sustituidos
estos componentes de origen de pescado, digamos de pesquerías, por otras proteínas de otros orígenes, entre otros proteínas de origen vegetal. Con lo cual no estamos esquilmando las pesquerías para alimentar a peces, ni mucho menos. Y en cualquier caso, estas harinas de pescado no se usan solo en el cultivo de peces, se utilizan en piensos de producción animal en general. Claro. Por situar cuál es el tipo de cría más habitual en nuestro país, creo que usted mencionaba lubinas, doradas, corvinas, ¿son esos los peces? En las granjas del Mediterráneo son lubina la principal, seguido de la dorada, las corvinas, ahora está empezando a emerger la seriola, pero también tenemos otro tipo de cultivos en España, como es el cultivo de ríos, donde la trucha arcoíris es la reina de la producción. Y también tenemos cultivos que no son en granjas en mar abierto, que son en tierra, en estanques, digamos en naves, en donde se cultivan en estanques cerrados, como es el cultivo del rodaballo y del lenguado, que son peces planos que necesitan otro tipo de entorno para crecer. ¿Pulpo, langostino también? Langostino también, hay una granja en España de langostinos, la única que existe, pero en el resto del mundo hay cultivo de langostino, de camarones, etcétera, por supuesto. Pulpo todavía no se comercializa de acuicultura. Es una cosa para el futuro. Para el futuro, ya llegará. Llegará, ya sí. Veremos. ¿Cuánto se tarda en criar, por ejemplo, una lubina? Pues pongamos que alrededor de unos 2 años. O sea, el cultivo de una dorada o una lubina no tiene nada que ver con la de un pollo. La inversión que supone en tiempo es elevada. ¿Y la calidad de ese pez? Pese a que se utilicen, bueno, usted nos hablaba de piensos, ¿no? Con proteínas, digamos, marinas, pero no solo, también vegetales. La calidad está perfectamente controlada. La calidad de los productos de acuicultura está perfectamente controlada, como la puede estar la de la ternera, un pepino o cualquier otro producto que se consume en España. Tiene unos controles sanitarios, unos controles de calidad y de trazabilidad totales, como cualquier otro producto que llega a nuestra mesa. Y los vertidos en la medida en que antes también la responsable de Greenpeace nos decía, bueno, pues los residuos que generan los peces se acaban echando al mar, ¿no? Y acaban contaminando. Hombre, las granjas que están en mar abierto, lógicamente, pues bajan pues las heces o restos de pienso, que cada vez son menos, porque está la acuicultura de precisión, supone que cada vez se dé con mucha mayor precisión la cantidad de pienso que necesitan los peces en cada momento y que no haya pérdidas de pienso que no se consume. Lógicamente algo se irá depositando en el fondo, pero existe un control de estos fondos y unas revisiones de los fondos, y también se hacen medidas de barbecho, igual que existe en la agricultura, de dejar descansar los cultivos y ahora me cambio a otro terreno. Pues lo mismo ocurre en las granjas marinas, que van rotando los cultivos para que se vayan recuperando los fondos y que no haya un impacto prolongado en el mismo sitio. Pues Ariana Chicha-Boadilla, directora de este centro del Instituto de Acuicultura de Torre de la Sal en Castellón, gracias por habernos atendido esta noche, ha sido un placer. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Gracias. Vamos a volver a Galicia. Habíamos saludado antes a nuestro compañero Fernando Becerra. Le decíamos antes que en Galicia hubo contestación social en el inicio de la historia de las piscifactorías, pero ahora, Fernando, forman parte del paisaje, su relación con los pescadores es buena. Ayúdenos a hacer memoria, ¿cuándo llegan allí este tipo de instalaciones? Para su origen, Pedro, tenemos que remontarnos a 1945, cuando se empezó con el mejillón en las bateas. La, llamémosle así, piscicultura moderna se inició con la trucha y el salmón a principios de los 70, pero la época más convulsa, de mayor impacto, se dio poco después del año 2000. Corría por esa época el último gobierno de Manuel Fraga y, estando entonces en funciones, aprobó un plan que contemplaba 21 proyectos y una macro piscifactoría, sobre todo en Cabo Touriñán, que fue el foco de la polémica. Estaba promovida por Pescanova y era para la producción de rodaballo. Después llegó el bipartito, el gobierno de nacionalistas y socialistas, echó abajo ese plan y también ese proyecto de Pescanova, que se marchó para Portugal, pero la contestación no se quedó ahí, porque el bipartito aprobó un nuevo plan acuícola, pero tuvo a su vez pues todavía mayores protestas, suscitó sobre todo en la Costa da Morte. Había proyectos que había corregido el de la época de Fraga, que invadían la red natural
natura, la protección del medio ambiente y digamos que esa época en torno al 2007 fue cuando hubo un impulso a los proyectos de piscifactorías y mayor contestación social. ¿Hay allí piscifactorías que lleven el sello, la marca de ecosostenible? Algo parecido o algo en ese sentido sucede en una planta ubicada en la localidad coruñesa de Lires, en el ayuntamiento de Cee. Es un enclave costero que está catalogado como lugar de interés comunitario dentro de la red Natura 2000 y cuenta con un enorme valor ecológico y también ornitológico, y es uno de los atractivos de esa zona más al sur de la Costa da Morte. Pues bien, ahí se ubica la granja de truchas, que es la mayor productora de Galicia, y esta granja, hay que destacar, Pedro, que hace un par de años tuvo un conflicto familiar, la empresa estuvo a punto de cerrar, pero finalmente consiguió salir adelante y hace un par de años consiguió una prórroga de su concesión en muy buena medida, gracias a la presión de los vecinos que salieron a la calle, consiguieron 2.000 firmas de apoyo para que esa autorización administrativa continuase. Este es un ejemplo, pero podemos decir que las plantas acuícolas que están operando en Galicia en estos momentos lo están haciendo en relativa armonía social, integradas bien en su entorno. También hay que señalar, Pedro, que la instalación de nuevos proyectos está prácticamente paralizado en los últimos años. Gracias, Fernando. Hasta luego. Un saludo. Nos queda una voz más. Beatriz Robles, muy buenas noches. Buenas noches, Pedro. Ella es tecnóloga de los alimentos, profesora de la Universidad Isabel I de Castilla. Bueno, una pregunta básica. El salmón sabemos que es rico en omega 3, pero ¿un salmón de piscifactoría tiene más o menos omega 3? Pues depende mucho de con qué lo comparemos, porque la composición nutricional de los pescados es muy variable, depende de la estación de la alimentación que hayan recibido, de la edad del pez, de la fase del ciclo reproductivo, es decir, que no podemos hablar en términos absolutos. Es cierto que hay algunos estudios que hablan de que incluso puede ser superior el contenido en omega 3 en los salmones de acuicultura que en los salvajes, pero esto va a estar siempre condicionado por la alimentación que reciban, porque no olvidemos que el omega 3 no es que lo produzcan los pescados, sino que lo reciben a través de las algas que a su vez ellos están comiendo o del resto de pescados, por ejemplo de las anchoas. Si toman un pienso que es muy rico en anchoas y en otros pescados grasos, pues van a tener más omega 3. Si comen pescados en estado salvaje, van a tener también más omega 3. Pero como decía la investigadora del CSIC, es cierto que se está reduciendo la cantidad de pescado que se utiliza en los piensos para las harinas de pescado que se utilizan en los piensos. Se está optando más por otros alimentos de origen vegetal y por lo tanto se reduce también la cantidad de omega 3, así que va a depender mucho. Esa es la respuesta, no podemos tener una respuesta única. ¿Y el color de la carne del pescado, es decir, que un salmón sea más o menos rojo, por decirlo de alguna forma, también depende del tipo de alimentación que reciben? Completamente. La carne del salmón, si no consumen determinados pigmentos de la familia de los carotenoides, fundamentalmente astaxantina, es el nombre de este pigmento que le da el color rojo a la carne sería de un color gris. Sin embargo, es de este color gracias a la alimentación, gracias a que en estado salvaje consumen determinadas algas y crustáceos que llevan ese pigmento, y ese pigmento a la vez se deposita en su carne, y cuando están en acuicultura ese pigmento se añade al pienso. Se considera un colorante autorizado, por supuesto, en la Unión Europea para piensos destinados a la alimentación de este pescado, y con esto conseguimos que el salmón sea de ese color deseable, rosado o más rojo al que estamos acostumbrados. Una duda más que tiene que ver con los medicamentos que también se forman parte, digamos, de la alimentación de los peces que se crían en una piscifactoría, que entiendo están autorizados, es decir, no es una actividad ilegal, y que no sé si suponen o no un inconveniente para nuestra salud.
todos los medicamentos de uso veterinario, como son los que se utilizan en el pescado, están absolutamente controlados. Tenemos en España un Plan Nacional de Investigación de Residuos que precisamente monitoriza todos esos residuos de medicamentos de uso veterinario. A nivel europeo también tenemos planes de control y lo que nos dicen estos planes de control es que los límites máximos de residuos de medicamentos veterinarios se cumplen en más del 99,9% de los casos. En algunos casos puede bajar un poco al 99,5, 99,6, dependiendo del año y del número de muestras, pero sí que se cumplen esos límites máximos de residuos de medicamentos veterinarios y, por supuesto, están absolutamente controlados su uso y los tiempos de espera, el tiempo que tiene que pasar desde que se administran hasta que se sacrifica el animal, de manera que la cantidad de medicamento que aparezca en los productos de origen animal no suponga en absoluto un riesgo para la salud humana. Eso es fundamental. Beatriz Robles, tecnóloga de los alimentos, profesora de la Universidad Isabel I de Castilla, muchas gracias por habernos atendido y buenas noches. Muchas gracias, Pedro. Buenas noches. Y enseguida la tertulia en Hora 25. Hora 25. Pedro Blanco.